Son las 3:30 de la mañana. Estoy grabando esto después de haber renderizado el podcast, solo para darme cuenta de que el audio está fatal. Se escucha horrible. Desde ya quiero pedirles perdón por ese pequeño inconveniente y espero que puedan disfrutar el podcast sin prestarle atención a esta pequeña falla técnica. Muchas gracias, fin del comunicado. Bienvenidos amigos al segundo episodio de Bebiendo Historias. Yo soy Alejandro Palacios y en este episodio quiero contarles la historia de las 13 Rosas. Así se les conoce a un grupo de mujeres militantes socialistas que fueron asesinadas al inicio de la dictadura del general Francisco Franco en España. La historia de estas chicas es bastante interesante y nos recuerda el por qué es importante luchar por la justicia social. Así que agarren su bebida caliente favorita, porque hoy nos toca beber la historia de las 13 Rosas. La Guerra Civil Española fue un duro enfrentamiento que sufrió España de 1936 a 1939. Hubieron varios frentes: el comunismo contra el fascismo, la dictadura contra la democracia, la revolución contra la contrarrevolución. Durante estos fuertes años nacieron varios grupos radicales que se dedicaban a luchar por su causa. Uno de ellos fue el JSU, o Juventudes Socialistas Unificadas. Como su nombre lo dice, los jóvenes que formaban parte de esta organización defendían los ideales del socialismo y el comunismo, convencidos de que ese era el camino político que España debía seguir una vez acabada la guerra. Tristemente, la guerra no tomó el rumbo que los jóvenes socialistas esperaban. Entrando 1939, los grupos socialistas y comunistas radicales tuvieron que esconderse y refugiarse con una inminente dictadura militar, con un pensamiento anticomunista y antisocialista muy fuerte, liderada por el general Francisco Franco. En julio de 1939, con la dictadura oficialmente iniciada, luego de la ocupación de Madrid por parte del ejército franquista, Franco dio la orden de ubicar a todos los partidarios comunistas y socialistas que se encontraban escondidos en el país. Los dirigentes de los partidos comunistas, como el Partido Comunista Español o PSE, y el ya mencionado JSU, abandonaron España, dejando la diligencia de los partidos en gente con poca experiencia y sin mucha visibilidad, pero no funcionó. En julio de 1939, el comandante franquista Isaac Galvadón viajaba en carro con su esposa y su hija, cuando fue sorprendido por un atentado que terminó con la vida de toda la familia. El nuevo régimen tomó este acto como un desafío de los reprimidos y revolucionarios, por lo que se decidió encontrar y castigar a los responsables ideológicos, y tomarlos como ejemplo de qué pasaría si algo parecido volvía a ocurrir. José Pena Brea, el secretario general del JSU, fue detenido y torturado por días para que dé información de quiénes eran los demás militantes del partido. Finalmente, varios miembros del JSU fueron detenidos gracias a las declaraciones bajo tortura de José. Entre estas personas se encontraban 13 mujeres que fueron llevadas a las instalaciones policiales, donde fueron torturadas para posteriormente ser trasladadas a la cárcel de mujeres de Las Ventas, un lugar destinado para 450 personas. En ese momento se encontraban unas 5.000. Luego de las torturas y las confesiones, el 5 de agosto de 1939, las 13 Rosas fueron fusiladas en la Plaza 2 de Mayo de Madrid, junto a otras 53 personas, también pertenecientes a partidos comunistas y socialistas. De las 13, 9 todavía eran menores de edad. Ahora conocerán a las 13 Rosas, sus edades y a qué se dedicaban. Carmen Barrero Aguado, de 20 años, era modista. Trabajó desde muy joven para ayudar a su familia con la muerte de su padre por razón. Fue militante del Partido Comunista Español y era la responsable femenina del partido en Madrid luego de la guerra. Martina Barroso García, de 24 años, también modista. Era la encargada de ir al Frente Comunista abandonado por armas y municiones. Durante su estancia en prisión escribió cartas a su familia y a su novio, que aún se conservan hasta hoy. Blanca Brisac Vázquez, de 29 años. Era pianista y la mayor de las 13 Rosas. Curiosamente, ella no era militante política. Incluso era católica y votante de derecha. El problema fue su relación con un músico que pertenecía al Partido Comunista Español. La madrugada del 5 de agosto, el día del fusilamiento, le escribió una carta a su hijo que fue entregada a la familia 16 años después. Una carta que la familia aún conserva.
Pilar Bueno Ibáñez, de 27 años, también modista, se dedicaba a cuidar huérfanos y a hijos de militantes que iban al frente durante la Guerra Civil. Luego fue nombrada secretaria general del partido en Madrid. Julia Conesa, de 20 años, modista, era la encargada de las instalaciones deportivas del JSU. Empezó a trabajar como cobradora en tranvías en 1937 por falta de dinero, desvinculándose totalmente del partido. Aún así, fue detenida en mayo de 1939. Antes de morir, escribió en una carta para su madre la famosa frase: "Que mi nombre no se borre de la historia". Adelina García Casillas, de 19 años, dedicada al activismo. Le llegó una carta a su casa diciéndole que lo único que querían era hacerle unas preguntas, por lo que se presentó voluntariamente. La aprisionaron el 18 de mayo de 1939. Elena Gil Oyala, de 20 años, igualmente dedicada al activismo, ingresó al JSU en 1937 para luego unirse al grupo Chamartín. Virtudes González García, de 18 años, modista que se afilió en el JSU en 1936. Conoció a Vicente Ollero, luego su novio. Un compañero la denunció luego de tortura y posteriormente fue detenida. Ana López Gallego, de 21 años, modista y secretaria de una radio comunista durante la guerra. Cuando ya se veía todo perdido, su novio, también comunista, le propuso huir a Francia, pero ella decidió quedarse en Madrid para cuidar a sus hermanos. Ana no murió en la primera descarga del fusilamiento, por lo que le gritó a los verdugos: ¿es que a mí no me matan? Joaquina López Lafite, de 23 años, secretaria del partido, por lo que muchos no creían que realmente era comunista, hasta que terminó confesando su militancia. Dionisia Manzanero Salas, de 20 años, modista. Luego de que un obús matara a su hermana y a otros jóvenes que jugaban en un descampado, decidió unirse al Partido Comunista en 1938. Era la mensajera entre los militantes comunistas en Madrid. Victoria Muñoz García, de 18 años, dedicada al activismo, se enfiló en el JSU con apenas 15 años. Su hermano Gregorio Muñoz fue un importante militar activista, igualmente. Y Luisa Rodríguez de la Fuente, de 18 años. Era sastre y no llevaba mucho tiempo en el JSU cuando fue detenida. Reconoció haber sido comunista durante la guerra, pero negaba seguirlo siendo. Fue la primera de las 13 rosas en ser detenida. El fusilamiento de los militantes comunistas demoró en llegar a las noticias internacionales, en parte porque no era una buena imagen para el nuevo régimen fascista de Francisco Franco. En realidad, fue el hecho de que 13 mujeres fueron asesinadas que la noticia cobró relevancia en Europa. En países como Francia se armaron campañas de protesta por las 13 rosas que tuvieron un gran impacto mediático. Por un tiempo se creía que el régimen de Franco se ablandaría, pero esto no fue así. Hay un estimado de que 364 militantes políticos fusilados culpables del atentado hacia el comandante Gabaldón. La dictadura de Franco duró 36 años, hasta la muerte del fascista en 1975. España finalmente vio la democracia nuevamente. En memoria a las 13 rosas, actualmente hay fundaciones encargadas de que la gente no olvide, aprenda y practique la igualdad y la justicia social. También se han escrito libros y canciones en memoria a estas mujeres a lo largo de los años, como la novela Las 13 Rosas de Jesús Ferrero, publicada en 2003, o el álbum 13 Rosas de Medina Azahara, publicado en 2018. El proyecto más popular relacionado a las 13 Rosas es la película de Emiliano Martínez Lázaro, estrenada en 2007, Las 13 Rosas. Ganó 4 premios Goya en la edición número 22 de esta premiación. No hay que olvidar a las 13 Rosas, 13 mujeres que lucharon y murieron por sus ideales, por buscar la paz. En serio, no las olvidemos nunca. Son una parte importante de nuestra historia y nos hacen recordar que no importa nuestra edad ni a qué nos dediquemos. Si nuestras ideas son más fuertes, en el corazón podemos luchar por lo que creemos que es justo, por el bien de los demás y por mantener una lucha viva siempre. Bien, y esa es la historia de las 13 Rosas. Realmente a mí me encanta siempre investigar un poquito más de ellas y como siempre les digo, este podcast es para que
ustedes vayan un poquito más al fondo si es que les interesan las historias que cuento. Así que si es que quieren saber un poquito más, les recomiendo ver la película de las 13 Rosas, que ya lo comenté en el podcast, y también pueden escuchar el disco 13 Rosas de Medina Zahara, específicamente la canción 13 Rosas, que habla específicamente de este tema. Bien, eso es todo por mi parte, muchas gracias por escucharme, yo soy Alejandro Palacios, puedes encontrarme en mis redes sociales, @elalepalacios en Twitter e Instagram y @elalepalacios con @S en TikTok. Aquí abajito en el banner van a encontrar mis redes sociales y si es que lo están viendo en Spotify por video también, si es que lo están escuchando, pues igualmente en la descripción del episodio encontrarán mis redes. Reitero, muchas gracias por escucharme y nos vemos en el próximo episodio de Bebiendo Historias.